Antonio Fernández Parada no necesita presentación. Los que estamos dentro del mundo del arte y de la ingeniería lo conocemos muy bien. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona hace poco menos de 2 años en la presentación de otro de sus libros, Imagineros del siglo XXI. Recuerdo que fue algo muy bonito porque no todos los días se tiene la oportunidad de decir que sales en un libro, y además no en uno cualquiera, sino en uno donde se habla de lo que nosotros hacemos cada día, de nuestra pasión, de nuestra vida. Para los que nos dedicamos actualmente a la imaginería, es un orgullo que alguien de la categoría de Antonio nos haya dedicado su tiempo y su saber escribiendo parte de nuestra historia, de la historia de los que cada día estamos en un taller dedicándonos a una rama de la escultura tan bonita pero tan desconocida a veces. Y es de agradecer que alguien tenga la valentía de escribir sobre imaginería o Semana Santa en un mundo donde se ha puesto de moda estar en contra de la religión y de todo lo que tenga relación con ella. Esta es la segunda vez que tengo el privilegio de presentar a Antonio para que nos hable de lo que mejor sabe hacer. Y debo decir que es misión imposible ni siquiera resumir su currículum porque es literalmente interminable. Recuerdo que en Navidad estuvimos con él en Málaga, mi amigo Juan Bautista y yo, y le decíamos, pero Antonio, ¿cómo te puede haber dado la vida para haber hecho ya tantas cosas? Y es que es imposible, pero aquí está, trabajador incansable que hoy además ha tenido el detalle de venir a exponernos personalmente su último trabajo en esta tierra, porque además doy fe que de donde lo llaman, allí que va Antonio más que encantado. Porque si pusiéramos en una balanza su interminable currículum y lo que vale como persona, aunque parezca imposible aún, pesaría más esto último, y eso lo sabemos los que tenemos la suerte de tenerlo como amigo. Antonio Rafael Fernández Parada nació en Málaga en 1983, licenciado en Documentación por la Universidad de Granada y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, con la tesis doctoral titulada Historiografía y Metodologías de la Historia del Mueble en España. Máster en Peritaje y Tasación de Antigüedades y Obras de Arte por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha trabajado en diversos museos como el Museo Thyssen y el Museo del Carmen Thyssen, y en casas de subastas de arte. Actualmente es profesor doctor de la Universidad de Granada, donde imparte docencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación. También es docente del Máster Arte y Publicidad de la Universidad de Vigo. Es miembro de diversos grupos de investigación, como el Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía y el PAN Málaga Protección y Patrimonio Cultural PPC, o del Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga, y ha realizado estancias de investigación en centros como la Academia de Bellas Artes de Palermo. Recientemente ha sido nombrado académico en la Real Academia de Nobles Artes. Sus líneas de investigación versan sobre redes sociales, género, visibilidad homosexual, artes decorativas y cuestiones relacionadas con el mercado del arte e innovación educativa aplicada a la docencia de la historia del arte y del patrimonio cultural. Entre algunas de sus publicaciones relacionadas con el arte y la imaginería cabrían destacar su libro Escultura barroca, nuevas lecturas desde los siglos de oro a la sociedad del conocimiento. Escultura barroca andaluza. Orígenes, desarrollos y difusión de un modelo iconográfico, Jesús recogiendo sus vestiduras después de la flagelación. Imagineros del siglo XXI. Y ahora, el libro que nos va a presentar, Didáctica de la Semana Santa, Pedagogías para la Colectividad, que es el libro que hoy nos ocupa y que se puede calificar como una obra única en su género y naturaleza. Coordinado por Antonio, está escrito por 16 expertos en historia, arte, urbanismo, liturgia, teología, pedagogía educativa, socioeconomía, artesanía, sociología, música, gastronomía, normativa policial, etc. Todos especialistas donde la Semana Santa tiene una gran influencia religiosa y social. El objetivo de este libro es evidenciar desde la universidad un fenómeno religioso y social que es historia viva, arte, patrimonio y mentalidad de una época, y que sirva a profesores, maestros y educadores como herramienta con la que luchar contra la ceguera artística y los fanatismos que desgraciadamente se encuentran a la orden del día. Sin más, os dejo con mi querido amigo Antonio Paradas y la presentación de su libro Didáctica de la Semana Santa, Pedagogías para la Colectividad. Primero, muchísimas gracias a todos y a todas. Llegar a un sitio y que te reciban es algo que siempre, bueno, que te reciban bien, por supuesto, es algo que nos gusta y sentirse querido. Y además, en este caso, aunque fue en otras circunstancias totalmente, pero digamos que vuelvo a repetir en Cádiz y de mano de la misma persona. Por lo cual, para empezar, Antonio, antes de dar las gracias a la asociación, a tu persona por invitarme, porque estemos aquí de nuevo, significa que la otra vez no nos fue tan mal, a pesar de las circunstancias, no nos fue tan mal la última vez que nos vimos. Por lo cual, muchísimas gracias y además a título personal. Quiero comenzar también a la asociación que me invite a correr con los gastos de estar aquí y hacer un poco que la cultura, que la Semana Santa, ¿no? Que es un poco de lo que yo quería hablar de otra visión hoy,
tenga una visibilidad mayor, que es lo que pretendemos al final todos y todas, ¿no? Y Ana Rey, por su magnífica presentación inmerecida, porque además es amiga y entonces esas cosas como que sacan los colores un poco más, ¿no? Yo les quiero contar muchas cosas hoy, tengo intención de extenderme bastante en lo que les voy a contar hoy, ¿no? Les voy a, primero, para antes de presentar el libro, que tiene unas circunstancias particulares, intentaré no contar lo malo en el sentido de, como todos los libros tienen problemas de edición y nadie quiere gastar dinero en libros buenos y de Semana Santa, intentaré no contarlo, pero probablemente en algún momento saldrá alguna de las cosas que hay detrás de los libros. Los libros lo hacen personas y como en todos los sitios pues hay problemas, ¿no? No todo el mundo quiere gastar en cultura, ni mucho menos en cultura comprable, ¿no? Este libro es un libro grande y era importante y aporta una visión que no estamos acostumbrados a contar. Y aunque lo hacemos directamente, todos los profesores tenemos este carácter inherente de la pedagogía, porque nos gusta todo decir nuestro paso, nuestra cultura, nuestra virgen, cuándo se hizo, cómo se hizo y por qué, ¿no? Y además los cofrades son personas como muy cultas en ese sentido, ¿no? Mucho más que en otros sectores de la población, ¿no? Antes de entrar de lleno en el libro, vamos un poco a ubicarnos en lo que estamos viviendo actualmente, que yo creo que es importante que conozcamos las circunstancias que han cambiado la manera de consumir la imaginería profesional totalmente, ahora que tenemos una imaginero. Con nosotros es importante porque no consumimos la Semana Santa ni la imaginería igual que hace 20 años, hace 30 años, y esto es fruto de un contexto particular que se está produciendo en la actualidad. Bueno, como también ha dicho Ana, yo soy la persona que ha orquestado este libro, que se ha comido los marrones y quien los ha sufrido también, pero detrás o dentro de este libro pues hay 16, 17 personas que son Domenico, Alberto, José Antonio, Luis, Rubén, José Ignacio, Antonio, Jesús Pinto, Rafael Rabina, Lidia García, María Encarnación, María Luisa o Marisa, Andrés Luque, Alicia Iglesias, Flora, Enrique, José Manuel, y además son todos de especialistas y mucha gente muy joven. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, lo espero. Con lo cual, a todos ellos que no están aquí, ¿no? Que tendrían el mismo derecho que yo que están en esta mesa, son muchos también, ¿no? Consideramos como ver a 16 personas, pues es un libro en el que han participado muchas personas y todo llega a agradecer que todo de manera desinteresada dedicaron su tiempo a crear esta magna obra que nunca se había hecho nada por el estilo, ¿no? Y como yo les decía, lo que quiero un poco, antes de explicar de qué trata este libro, cómo está hecho, cuáles son sus características, que nos ubiquemos en lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y vamos a partir de un término que me gusta utilizar habitualmente, que es el término globalización. Que todo el mundo conoce lo de la globalización, pero no entiende lo que es la localización, y probablemente es tan importante como lo otro. Lo voy a explicar con detenimiento, pero para dar una pincelada, la localización es hacer lo local internacional, es decir, para que lo entiendan, por ejemplo, imagínense que haya personas de todas partes del mundo consumiendo vídeos de YouTube en San Fernando. Eso es la localización, ¿no? Porque partimos del hecho de que contenidos particulares que se supone que le interesarían a una población local, realmente en la actualidad le interesan a cualquier persona en el mundo, ¿no? Y le voy a poner a título de ejemplo, y ya lo mencionaremos también, yo tuve la oportunidad de dirigir un máster de escultura barroca española y además era la persona que lo dirigía, que lo coordinaba, que lo lloraba, que lo hacía todo, ¿no? Y también llevaba el Facebook del máster. Pues resulta que las estadísticas del Facebook del máster decían que tenía una colonia en la India de personas que me seguían continuamente. Y dice, bueno, ¿qué hacen en la India siguiendo un máster de escultura barroca en Andalucía? Bueno, tenía en la India, tenía en Australia, tenía en China. Dice, ¿cómo es posible que tenga personas que están interactuando con mi máster en estos sitios? ¿No? Pues esto es un poco la localización de la Semana Santa. Vamos a ver antes de entrar en el libro qué cosas han pasado y por qué, ¿no? Y ya cuando... También esta parte tiene mucho de que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo, las redes sociales. Ya no importa el fondo de la imagen, lo que estamos viendo. De hecho, lo que importa es la foto que nos sacamos con esa imagen. Eso ha cambiado muchas cosas, porque en la Semana Santa, a mí me gusta siempre decir, me van a terminar el término, que ha salido de la iglesia, ¿no? Como alguien decía por ahí de salir del armario, pues la Semana Santa ha salido literalmente de la iglesia. La prueba está que en cuestión de unos meses va a haber exposiciones de imagineros, cosas que se están celebrando en diversos sitios, ¿no? ¿A qué se debe el éxito de la Semana Santa, de la imaginería profesional en el siglo XXI? Igual no se lo han preguntado nunca, ¿no? Pero si le preguntamos a Ana por qué está trabajando en la actualidad, por qué le siguen haciendo encargos como escultora, eso cabe mucho, porque podríamos pensar que esto es algo que parece
anclado a siglos pretéritos, al pasado, al barroco o a otra cosmovisión, la cosmovisión es esa manera de entender la vida en otros contextos, ¿no? En la actualidad se ha producido una democratización de la imagen continuamente y todos y todas consumimos imágenes en nuestro móvil, en Facebook, en las redes sociales. Imagínense que una persona en la Edad Media a lo mejor consumía el concepto de imagen unas 100 o 200 imágenes al año, muchísimo. Ahora tenemos esos en segundos. Hay una palabra que se llama la densidad iconográfica, que es el número de imágenes que somos capaces de captar por minuto, por segundo, ¿no? Se está produciendo en la actualidad, con esta democratización de las imágenes, un consumo exponencial de estas imágenes, la fotografía, de los vídeos, por supuesto todo lo que hay alrededor de las redes sociales, ¿no? Claro, pero esto conlleva otro tipo de cuestiones, que también somos protagonistas de nuestras propias historias, ¿vale? Si lo recuerdan, y todos, los más jóvenes y los más mayores, pues antes, ¿qué es lo que guardábamos en fotografía? Los hitos importantes de nuestra vida, ¿no? Pues la comunión del niño, de nuestra boda y cuatro cosas más. No había muchas más cosas que tal. Después empezamos a retratar las vacaciones familiares, el veraneo. Pero realmente, este fenómeno que se está produciendo en la actualidad de contarnos a nosotros mismos, de autonarrarnos, que también tiene que ver con la autogestión del yo, es algo que se está produciendo en la actualidad y es un fenómeno bastante interesante. Lo local, lo que pasa en San Fernando, por ejemplo, está de moda, ¿no? ¿Y pero qué, no? Esto es una cuestión que cabría preguntarse, o yo me la he preguntado muchas veces, ¿no? Yo me hago muchas preguntas, después tengo poco tiempo de contestarlas, porque tengo que escribir muchas cosas por el camino, ¿no? Pero lo local, por ejemplo, está la cultura, la Semana Santa, está de moda en las redes sociales, en YouTube, y esto es un hecho, es decir, supongo que recuerdan la última Esperanza de Triana, tenía 500.000 de personas. Es que Granada, en el sitio donde yo soy de Málaga, pero trabajo en Granada, es que no tiene 500.000 de personas. Y una procesión de una virgen en un hecho puntual tiene 500.000 de personas, que eso es más de la mayoría de la población de la mayoría de las ciudades de España. Claro, aquí está pasando algo importante, ¿no? Si buscamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, hay multitud de cosas especializadas. Estoy convencido que sus hermandades, somos todos cofrades, tienen perfil en Twitter, en Facebook, se cuenta la salida profesional, se habla de las artesanías, de los imagineros, de la música cofrade, etc. Un mundo de infinitas posibilidades en las redes sociales, por ejemplo en YouTube en este sentido, ¿no? Hay multitud de visualizaciones o me gusta, ¿no? Claro, esto es interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que realmente en el siglo XXI la imaginería procesional y por ende la Semana Santa han superado la barrera de lo estrictamente religioso. Esto es importante, que está ahí, que es nuestra base y además parte de nuestro sustrato cultural. Pero es que además es algo identitario, esto lo explicaremos a continuación, ¿no? Pero es que la Semana Santa y la imaginería actualmente se consumen como producto más mediático. ¿Qué es esto? Pues, imagínense cualquier exposición de las grandes que pueda haber en el Museo del Prado, pues la imaginería actualmente y la Semana Santa se consumen en ese grado, ¿vale? De ese tipo de multitudes. Es muy interesante porque además todo este proceso se consume durante todo el año. Antes consumíamos Semana Santa con mucho de Sevilla porque era lo que nos vendían, nos gobernaban a todos y además eran los vídeos de la Semana Santa de Sevilla los que llegaban y Televisión Española y Canal Sur retransmitían Sevilla. Pero claro, esto ha cambiado porque ahora consumimos Semana Santa durante todo el año, por lo cual tampoco nos estamos quietecitos, porque a los cofrades nos gusta además movernos y somos personas escandalosas por naturaleza porque va con la naturaleza de ser cofrades. Pero es que durante todo el año estamos consumiendo vídeos en YouTube de Semana Santa, claro. Desde el punto de la investigación, imagínense todas las posibilidades que esto ofrece, pero desde el punto de vista de la cultura, de los valores identitarios, que esta idea es importante también, ¿no? Al final la Semana Santa, digan lo que digan, es lo que nos diferencia a nosotros de otras civilizaciones, de otras sociedades, ¿no? Le he puesto un ejemplo cualquiera, y quizás a lo mejor podría buscar uno con muchísimo más, pero un Cristo, eso será, no recuerdo, en Colombia, Bogotá, por ahí, 177.000 visualizaciones, 2.000 visualizaciones, 500. Bueno, por aquí hay algo que tiene 1.100.000, 44.000. La Mortaja de Sevilla tiene 5.000. Algo de Málaga, el Calvario tenía poco, 234 visualizaciones. Bueno, eso hace ya tiempo, simplemente lo he puesto a título curioso. Si analizáramos estas imágenes, aquí podemos sacar muchas conclusiones, porque vemos, y de hecho hemos hecho estudios que demuestran que mientras más local sea el hecho que estamos consumiendo, sube el número de visualizaciones. Es decir, un pueblecito muy pequeñito que pueda tener 2 o 3.000 habitantes, de repente su cofradía o su entorno cultural cofrade, de repente tiene miles de visualizaciones, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Claro, empieza a analizar pues no solo los consumidores del pueblo, sino los que emigraron también del pueblo, ese sentimiento
raíz de pertenecer a un sitio que nunca se pierde, lo recuperamos. Mi familia, que emigró en los años 60 en Barcelona, es curioso que 40 o 50 años después ven Canal Sur y compran productos de Andalucía para estar más cerca de su tierra, ¿no? Que supongo que no hace falta que aquí habrá muchísimas personas que hayan vivido también ese tipo de historia, ¿no? Nunca, bueno, por supuesto, me gusta decirlo siempre, y hay especialmente una cofradía sevillana que le encanta decir que ellos son el paradigma del barroco, ¿no? Es mentira. La Semana Santa del siglo XXI nunca puede ser igual a la Semana Santa del barroco. Es una falacia cuando nos lo dicen. ¿Por qué? Porque nuestra manera de entenderla, consumirla, recepcionarla, distribuirla, no tiene nada que ver con la Semana Santa de otra época. La Semana Santa del siglo XXI nunca hubo una Semana Santa, mejor dicho, también documentada, también analizada, difundida, interconectada, retroalimentada. Nunca se ha producido este fenómeno. Y ahora explicaremos por qué, ¿no? La Semana Santa del barroco o de la época moderna, desde el final de la Edad Media, siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, por mucho que no duela decirlo, eran fenómenos netamente locales, que le interesaban a los que estaban allí. Y ese fenómeno tan grande que es el rocío de la actualidad hace 40 años, hace 50 años, allí estaban los que vivían en las rocianas, y 4 más que iban en una carroza y que llegaban de poco más lejos. Ahora se nos vende como el rocío como la gran fiesta internacional que es, ciertamente, pero nunca fue así. La Virgen del Rocío del Monte nunca fue un icono devocional internacional. Había otras advocaciones por Andalucía que eran mucho más importantes, por ejemplo la Virgen del Cabezo, del Cerro del Cabezo, que es la gran romería, la romería más antigua que se conserva en España, ¿no? Claro, estos fenómenos eran netamente locales, que los entendían las personas que estaban vinculadas con ellos. Esto es muy importante porque las cofradías se presta esto mucho de la tradición, de las cosas que se han conservado, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta Semana Santa del siglo XXI, la de San Fernando, también es una Semana Santa local, pero por medio de las redes sociales se han hecho internacionales y han conseguido que lo que sea local, que en principio no debe interesar solamente a nosotros, le interesa a muchas más personas que están fuera de la comunidad física. ¿Por qué? Porque se establecen comunidades virtuales, y ahora hablaremos del concepto del conectivismo, que es importante también. Seguro que estoy convencido que en cualquiera de sus páginas web tienen visualizaciones de todo el mundo, ¿no? Yo de vez en cuando he hecho en Málaga alguna visión para enriquecer mi diario cofrade, pues San Fernando, de Cádiz, de Jerez, ¿no? Los sitios importantes cofrades a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué se está produciendo esta situación, no? A mí me gusta pensar que este extraordinario desarrollo que está teniendo la Semana Santa y la cultura cofrade se está produciendo básicamente por dos cuestiones básicas. Primero, por la propia importancia que tiene la cultura cofrade. Existe toda una vida paralela alrededor de la Semana Santa, de la imaginería, de los músicos. Hay muchísima cultura cofrade. Es que los niños en las cofradías son personas muy cultos. Saben de arte, saben de matemáticas, saben limpiar la plaza. Bueno, pues parece una tontería, pero es que eso el resto de las personas no lo sabe. Y al final, saber de arte, saber de humanidad y entender la sociedad en un concepto mucho más amplio. Lo que estamos viendo en la imagen son las máscaras de Puente Genil, ¿vale? Claro, pero es que también la Semana Santa permite reafirmarnos a nosotros identitariamente. Y lo voy a decir en este sentido como crítica, en Antequera, del pueblo que es mi familia, pues nos encanta vender eso del estilo antequerano, ¿no? Que es una cosa como muy rara, ¿no? Todos los días si quiero otra vez, yo vengo, se los cuento, lo que es, que ciertamente tiene sus particularidades que son muy importantes, pero lo que no se puede hacer, por ejemplo, como está pasando en Antequera, que todo lo que no sea de estilo antequerano esté maldecido de por vida. Y no tengan cabida otro tipo de realidades, porque lo importante de la Semana Santa es que ha sido capaz de sobrevivir a todo, ha sobrevivido hasta la propia iglesia que nos quiere, imagínense, ¿no? Les pongo esta imagen, ¿no? Siempre llama la atención, ¿no? Y a cuento de qué, ¿no? Pues tiene su explicación, ¿no? Estas son las pobres ovejas, están asustadas, acojonadas, como me va a permitir, en la Puerta de Alcalá de Madrid, pero claro, cuando lo vemos, igual no tiene sentido, ¿vale? Pero es que en el año 2015, la transhumancia, la Semana Santa y el Carnaval fueron declarados Patrimonio Inmaterial de España. Entonces esto ya cobra otro tipo de sentido. ¿Por qué? Porque son manifestaciones sociales que nos representan a todo el pueblo español, por mucho que digan que no, esto es algo muy español. Es una característica, de hecho, se está intentando en la UNESCO, el reconocimiento internacional, en normativas, etc. Se está protegiendo. Claro, es que lo de la transhumancia fue algo típico de España a lo largo de los siglos, ¿no? Y de hecho ha pasado en España. Después comentaremos algunas cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Siempre me gusta contar esto porque además, cuando estas conferencias, cosas parecidas, las cuento en sitios que no entienden esto, porque aquí estamos hablando de cofradía y todos estamos hablando el mismo idioma. Pero imagínense cuando yo voy a Madrid o voy a otro sitio y les hablo de santos y de cofrades, ¿no? Y hace, no sé si lo recuerdan, hace unos años, la famosa presentadora de televisión española, Ana Blanco, que lleva allí, la pobre, como 40 años presentando el telediario, hizo un comentario despectivo de Antonio Banderas. Y el comentario despectivo era como que este hombre, con lo culto que es, lo internacional que hace en algo tan como la Semana Santa, ¿no?
A mí siempre pongo el ejemplo y lo van a entender perfectamente, ¿no? Quizás San Fernando es bastante más grande, pero aquí vemos personas de pueblos de 2 o 3.000 habitantes, 800 habitantes. En esos pueblos pequeñitos, que no hay teatros, no hay museos, no hay centros comerciales, no hay grandes discotecas, probablemente lo único que hay sea la cofradía del pueblo y la banda de música del pueblo. Los niños habrán entrado a la cofradía desde que nacen y la banda de música a los 3 o 4 años. Su cultura, su cosmovisión del mundo, su manera de entender la realidad pasará por el hecho cofrade. Solo si eres capaz, o si somos capaces de entender esa realidad identitaria, entenderemos cuando los cofrades lloramos con 20 años porque la cofradía no sale. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra esencia. De hecho, si la Semana Santa ha pervivido, en contra de lo que dice la Iglesia, porque no quieren Semana Santa, es porque la Semana Santa ha entrado en las estructuras familiares. Al final, nuestro Cristo de esta Virgen es miembro de nuestra familia. Y por eso ha pervivido, si no, no tiene sentido que en el siglo XXI haya pervivido la Semana Santa. Porque además nos dan por todos lados, porque normal que no quieran Semana Santa. Claro, pero cuando algo pertenece a la familia, a las estructuras familiares, la manera de consumirlo es diferente. Claro, estos niños, esta realidad, la identidad del pueblo, la de las cofradías, la de las familias, pasan por el hecho cofrade. Claro, al sentirnos miembros de una comunidad, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pues queremos que otras personas de otras comunidades sepan lo que estamos viviendo. Ya después, Internet hace el resto. ¿Vale? Una vez que tenemos ese ideal identitario de pertenencia, queremos contárselo al mundo, claro, ya después tenemos Internet, Facebook, YouTube, todas las redes sociales, ya hacen que nos conectemos los unos con los otros, consumamos productos, y que yo ayer o antes de ayer compartiera el enlace que Antonio me mandó del evento y no sé cuántas personas lo hayan visto, claro, pero si no existe ese sentimiento de pertenencia, no se puede producir este concepto identitario que yo lo estoy explicando, ¿no? Esta idea es importante también, ¿no? Que siempre me gusta explicarla, porque ha cambiado la manera de consumir nuestra Semana Santa, que a mí lo que me gusta decir es el ciclo vital 2.0 de la imagen profesional. Cuando un santo tradicional se bendecía en siglos o años anteriores, se producía una bendición de la imagen, una exaltación pública, devocional o privada, y en algunos casos, que no todos, pues se realizaban estampas, se realizaban pinturas, se realizaban grabados. Con muy raro, se hacen copias de esa imagen de época, por ejemplo, en Antequera tenemos el famoso Cristo del Mayor Dolor, que se hicieron muchas copias de escultura a lo largo del siglo XIX, ¿no? Claro, esto ha cambiado directamente, ¿no? Y aquí Ana nos puede dar una buena lección en este sentido. Ahora, en este ciclo vital 2.0 de las imágenes, se produce la bendición, la exaltación pública o privada, ¿vale? Y claro, lo que antes quedaba recluido en la iglesia, ahora de repente está continuamente circulando en las redes sociales. Esto es extrapolable a la cuestión de la Semana Santa, donde continuamente consumimos contenidos cofrades. Continuamente. Desde el cambio de vestimenta inventado de una época a otra, el pañuelo nuevo que está en la Virgen, de la marcha nueva que se ha estrenado, cualquiera de las miles de cuestiones que hacemos los cofrades. Este ciclo vital es diferente, porque nuestra manera de consumir, de entender la Semana Santa es totalmente diferente en este sentido, ¿no? Claro, después pasan cosas tan curiosas como esta, que decía, María Auxiliadora estrena WhatsApp. Bueno, pues claro, está bien dicho de esta manera, queda un poco raro, es María Auxiliadora de Málaga, para que no sepamos quién es. Y te imaginas, claro, yo que tengo una mente un poco retorcida, pues me imagino a María Auxiliadora allí con el WhatsApp dando como una pobre de la boca, con el niño en un brazo y con el otro contestando el WhatsApp, porque, claro, ¿no? A este grado hemos llegado, pero es que en Facebook existen imágenes que tienen perfil propio de la imagen, ¿no? Es curioso, ¿no? El perfil del cautivo de Málaga, y no es el perfil ni de la cofradía, ni del Señor, no es el perfil suyo propio, parece que está el Cristo detrás, entre huequecillos y huequecillos, de peticiones contestando en los WhatsApp, ¿no? O lo que pasa por las redes sociales, ¿no? En todo lo que yo les he contado anteriormente, era todo netamente local, ¿no? Estábamos en ambientes locales, en familias locales, estructuras familiares, todo eso va a ser ahora ser una comunidad identitaria supernacional, ¿vale? Que crece o está fuera de los límites de la calle en la que vivimos, de nuestra cofradía, de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestros vecinos, ¿no? Es lo que este autor denominaba como la cultura compartida, que se transmite a través de los grupos a los que se pertenece, que son los encargados del proceso de enculturalización, ¿no? Eso es lo que vamos sumando y vamos sumando o metiendo dentro de nuestros propios fosos o fondos culturales, ¿no? Claro, aquí surge otra palabra, ¿no? Todo esto va a llegar al libro, fíjense, que si no, no entendemos este libro, ¿no? Pero yo creo que era importante que nos ubiquemos, además estas cosas tampoco las cuentan en muchos sitios, porque tampoco le interesa a nadie, no las cuentan en muchos sitios, la verdad. Esta idea del conectivismo, pues ya suena estar conectado, ¿no? Lo que pasa es que esto es más complejo, ¿no?
El conectivismo parte, que es una teoría de investigación bastante profunda que hay en Estados Unidos, de asumir en primera persona lo que saben otros. Claro, ¿por dónde? Por medio de Internet, las estructuras virtuales, ¿no? Claro, si entendemos esto, que yo ya por mí mismo no soy capaz, o soy capaz de adquirir un conocimiento limitado, cuando me junto con personas, con Ana y yo nos ponemos a hablar de santos, claro, estamos generando los dos conocimientos en calidad de especialistas. Ya se sumamos alguna imaginera, algunas nuevas. Es decir, ese conocimiento que antes se hacía en las tertulias cofrades, lo que llamaríamos los diferentes nodos de información, ahora se producen por medio de las redes sociales. Claro, la Semana Santa se ha convertido en el siglo XXI en un medio por el que las personas con intereses comunes, afinidades, con valores identitarios similares, se unen los unos con los otros. Entonces ya vienen que nos organizamos, nos estructuramos. Los cofrades siempre son, históricamente, ha sido un colectivo que ha sido capaz de organizarse muy bien. Yo no sé si, supongo que aquí pasará lo mismo. De todos los organismos municipales que hay, municipales, de la Diputación, el mejor valorado de todos es la agrupación de cofradías. De todos, es muy curioso, se han hecho estudios en Málaga, siempre las encuestas dicen que el mejor organismo valorado en toda Málaga es la agrupación de cofradías. ¿Por qué? Porque al final resuelven las cosas rápido, con sus follones, como todos los cofrades que no quieren pasar por el recorrido, de todas estas cosas que nos pasan ahora. Este año tenemos recorrido nuevo en Málaga, ya verán qué divertido también. Pero aún así no es el mejor organismo que tenemos, el más valorado por todos los cofrades, bueno, por la sociedad que se ha hecho, que se han hecho las encuestas, ¿no? Claro, el unir a personas con intereses comunes hace que todos nos enriquezcamos en nuestro conocimiento, ¿no? Una definición simplemente rápida de conectivismo, ¿no? Dice, de una manera simplificada, cabe entenderse el conectivismo como un medio mediante el cual se interconectan fuentes de conocimiento e información especializada, de una manera altruista y dinámica. Esto es importante porque además nos organizamos en las redes sociales y no pedimos nada a cambio, pero estamos creando conocimiento entre todos, ¿vale? Donde las interrelaciones rompen con la tradicional dicotomía piramidal de las fuentes del saber, creando estructuras bidireccionales con multitud de nodos informacionales, de ida y de vuelta, desde los que se accede, genera y comparte el conocimiento generado por los integrantes de la estructura social. Como se puede imaginar, esta estructura social es muy grande, porque las redes sociales, ya no estamos conectados con el pueblo de San Fernando, estamos conectados con los de San Fernando, nuestras familias que viven fuera, y los barrocos mexicanos, filipinos que están por ahí, los chinos que yo tenía consumiendo el máster de cultura barroca. Por aquí, ¿no? Después pasan este tipo de cosas, ¿no? Facebook, Twitter, WhatsApp, Gmail, Hangout, madre mía, qué locura, ¿no? Decía este hombre, ¿no? Desde esta perspectiva, que García Pilar, una procesión es susceptible de actuar en términos funcionales exactamente igual que un partido de fútbol. De hecho es igual, totalmente igual, ¿vale? En ningún caso, la emoción colectiva desaparece con el medio, pues si la comunicación es la esencia del rito, este cambio del espacio territorial al espacio mediático no altera en absoluto su eficacia. ¿Qué quiere decir? Que al final ya no solo importa el hecho que vivamos con emoción la procesión de la Esperanza de Triana, Via Crucis último de Cádiz, cualquier cuestión, es que lo consumimos durante todo el año, con lo cual el sentimiento de pertenencia se va renovando continuamente, ¿no? A mí me gusta poner esta foto, después de haber cogido cualquier otra, ¿vale? Pero si lo comparamos con esto, es exactamente lo mismo. Es decir, ¿no? Parece que los cofrades nos ponemos muy serios cuando nos comparan con otras cosas. Los cofrades tenemos poco sentido del humor habitualmente, ¿no? Es igual, el sentimiento de euforia colectiva que se produce en un partido de fútbol es el mismo que se está produciendo con una procesión. Que no estamos diciendo que no tenga ese componente religioso en la procesión, evidentemente, ¿vale? Pero la manera desde el punto de vista de la comunicación y lo que estamos viendo, a nivel de sociabilidad, supone las mismas cuestiones, ¿no? Claro, un número de sujetos individuales están interconectados entre sí, claro, pero ya no somos yo en mi casa, sino que hay 20 personas, cada uno en su casa con sus smartphones, 20, 2.000 o 4.000 personas interconectadas entre sí, continuamente generando información. Habrá información buena e información mala, ¿vale? No solo comparten esas informaciones, sino que además se organizan en comunidades inteligentes. Esto es importante, en relación a lo que les comentaba anteriormente, esta idea de autogestionarnos. Es importante además que estas comunidades son autosuficientes, porque además no dependen de fondos de fuera, no estamos vendidos económicamente, etcétera, ¿no? Decía alguien por ahí que las nuevas tecnologías de la comunicación permiten la emergencia de nuevas formas de sociabilidad de base territorial incierta. ¿Esto qué quiere decir? Son niños que no tienen amigos físicos, sino los amigos que tienen son todos virtuales, ¿no?
Es un fenómeno, quizá en España todavía está empezando a producirse, pero en Corea, en Japón es muy habitual. Así vemos, por ejemplo, proliferar los foros de temática cofrade, de internet, que se convierten en un nuevo lugar de intercambio de experiencia y conocimiento de prácticas alejadas en el espacio. Claro, es que al final el medio millón de personas de la Esperanza de Triana solamente se puede entender como esa comunidad inteligente, interconectada en redes sociales que se la calidad en un espacio particular concreto. Si no, no es comprensible a los ojos de la comunicación, de la sociología, que haya tanta gente allí en ese sitio, ¿no? Después pasan estas cosas tan interesantes. Las redes sociales son una fuente inagotable de conocimiento. Vive la Semana Santa 2016 en nuestras redes sociales. Así, mejor que la vivo en persona, ¿no? Bueno, para que esto lo mismo quede del WhatsApp de María Auxiliadora, ¿no? Y estos nodos que yo le decía, que son esas personas, digamos que cada punto donde va la información de ida y vuelta, el término que recibe, o el supratérmino, son el de multitudes inteligentes. Son organizaciones sociales. Al final, una página en Facebook o un grupo en Facebook no deja de ser un grupo de personas que se estructuran ordenadamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de manera individual podemos hacer pocas cosas, pero de manera colectiva podemos generar muchísimo conocimiento. Estas multitudes inteligentes lo que hacen es canalizar este conocimiento, por eso son los de multitudes, porque no es uno, si son multitud de personas generando conocimiento, ¿no? ¿Vale? Si llevamos todo esto a la Semana Santa, vemos que las multitudes inteligentes se están organizando en multitud de ámbitos diferentes, desde la música cofrade, los artistas defienden o difunden determinada idea estética, se difunde, por ejemplo, qué es bueno en Semana Santa, qué no es bueno, que por cierto, hay mucha morralla circulando, especialmente con la escultura religiosa, todo es bueno, ¿vale? Se establecen gustos estéticos, es muy interesante estudiar en las redes sociales el gusto estético de las personas, o el gusto estético que no existe, ¿vale? O por ejemplo, yo esta imagen la pongo mucho en clase a mis alumnos de la facultad. Si yo les pregunto aquí qué está pasando, sabrán decirme aquí qué está pasando en esta imagen, ¿no? Bueno, ¿cuántos planos hay en esta imagen, no? Si yo les pregunto cuántos planos hay aquí, sabrán decirme cuántos. ¿Y quién es el importante aquí? ¿O quién no es el importante? No sé si alguien se atreve a hacer un poco esto. Parece que yo creo que tenemos claro quién no es el importante, ¿no? El pobre no... Después de lo que pasó, hasta altura del vídeo deja de ser importante, ¿no? Claro, pero tenemos los que están tocando, que están mirando y se está intentando andar, y después tenemos pues esa multitud de personas con los móviles que, bueno, si ya lo comprobó la B1 y lo pueden en YouTube ya lo vamos a tener todo, que realmente es un poco absurdo, ¿no? Esta imagen es muy interesante, yo la pongo en clase y da muchísimo de sí, porque entonces parece evidente que no, lo importante no es el hecho cofrade, pero claro, si nada más que contemos igual podemos contar 20 móviles de una tacada. En cuestión de 0,2, ese vídeo, ese sonido estará difundiéndose por todo el mundo, ¿vale? Claro, esto es muy interesante porque de repente se convertirá en trending topic y de repente las estadísticas saldrán que lo más visto, no sé qué. Por cierto, lo de la Esperanza Triana fue lo más comentado en Twitter también a nivel nacional en España. ¿Cómo es posible que la Virgen, claro, tenía medio millón de personas, son medio millón de cofrades haciendo esto, intercambiando información? Esos nodos, esa multitud de inteligentes que yo les estoy contando, ¿no? Las redes sociales se han convertido en un medio por el que difundir la fe de manera inmediata, ¿no? Y dice que hay un autor que decía, que gracias a la globalización las identidades están más desvinculadas de un tiempo, un lugar, una historia, una tradición. Esto es importante porque el sentimiento de pertenencia se va cubriendo esa carencia de ya no estoy en mi tierra, ¿no? Todo esto llevará a una ruptura con la vieja idea de la entidad nacional y a la aparición de un nuevo plan de renovadas y cosmopolitas posibilidades abiertas para la globalización de la cultura. De ahí el concepto ese de local que yo les contaba anteriormente, ¿no? De nuevo esto, ¿no? Cualquier imagen que todos conocemos, esta imagen las conocemos todos, ¿no? Pues probablemente los que tengan la oportunidad de estar ahí delante de la Virgen del Rocío en el momento del salto de la reja, pues quizá que era más importante disfrutarlo. Si ya lo vas a ver en Canal Sur, además te lo cuentan y te vas a la expresión, chupar el rosario entero mientras te llega, es decir, pues no será importante disfrutar de lo que estamos viviendo ahí en persona, claro, pero es que si no, no se lo podemos contar a los demás, porque si lo recuerdo lo que le he dicho anteriormente, lo importante era autonarrarnos a nosotros mismos, y no decir, yo estuve allí, o mira qué bonito es el acto, sino yo estuve allí y yo te lo conté. Caso diferente, tiene que ver con el ego, con la autoestima, etcétera, ¿no? ¿Vale? Lo hemos comentado ya, las redes sociales para la Semana Santa son infinitas, desde un perfil en Facebook de una cofradía en particular, de la Semana Santa, de la agrupación de cofradías, los perfiles de las imágenes,
abarcando cuestiones que tienen que ver con los carteros, los bordadores, todo el universo de la Semana Santa está reflejado, ¿no? Y de ahí viene este término de globalización, un poco para enlazando con este libro que yo les quiero contar, ¿vale? Cada vez más construimos nuestra manera de entender el mundo, ya no por donde vivimos, sino por cómo nos relacionamos en las redes sociales y por lo que nos cuentan las redes sociales. Esto es complicado, porque nuestra identidad estará tamizada, incluso puede probablemente falseada por lo que digan las redes sociales, si no sabemos cribar la información, ¿vale? Vamos a pasar a la definición. Decía un autor, Gallardo, Camacho y Alonso, que definiendo lo que es la localización, dice como una alternativa a la globalización, como una explicación a la misma o como una alternativa a la dicotomía global-local, ya que la identidad cultural de una determinada región podría ser relevante en el consumo de contenidos locales en Internet. De hecho, según este autor, los contenidos que apelan a los rasgos de identidad a las que se dirigen tienen asegurado su éxito en un contexto local cada vez más global. Claro, es que al final lo que pasa aquí con la presentación del programa cuando hablamos antes, eso interesa a toda la población de San Fernando y a mucha más población fuera. Ese es el concepto local, ¿no? Y de hecho, de esta idea de transmitir la Semana Santa, de educar, surge este libro, ¿no? Por eso todas estas relaciones. Este libro nunca podría haber surgido antes, porque antes entendíamos la Semana Santa como un medio para simplemente adoctrinar la fe católica, cuando lo que nosotros pretendemos con este libro, como vamos a continuar a continuación, es entender que la Semana Santa, creas o no creas, hace que las personas se eduquen y aprendan sí o sí, que por supuesto que el fenómeno religioso está ahí siempre, ¿no? Y ahora sí, después de ubicarnos en el contexto que estamos viviendo, que pienso que es bastante importante porque si no, no lo vamos a entender, ¿dónde surge este libro y por qué? No es que me gusta siempre contarlo, un poco que me cuento a mí mismo en el pasado, ya que han dado una pincelada, ¿no? Como todos los libros, este tiene su historia también, ¿no? El pobre le ha costado ya, bueno, por ahí los pasillos ya hemos dicho que viene de Ecuador y, bueno, tiene su historia detrás, ¿no? Digamos que todas estas cosas que yo les cuento últimamente, el libro anterior, El Imaginario del siglo XXI, vienen de hace unos años de un máster que ya les he comentado también, que yo tuve la oportunidad de dirigir, que era el máster de Escultura Barroca Española de los siglos de oro a la sociedad de la información. Ahí tuvimos un grupo de profesores, un grupo de personas que, bueno, pues nos entreteníamos con estas cosas de las redes sociales y teníamos asignaturas específicas de redes sociales y Semana Santa y Escultura y de Imaginario del siglo XX, del siglo XXI, y se produjeron cosas como estas, ¿no? Que son la renovación plástica de la imaginería profesional malagueña con Israel Cornejo, Juan Bea, José María Reymonte, todos juntitos, ¿no? Como estamos en la distancia lo podemos contar. Siempre dice que se llevan muy mal entre ellos, mira, cierto, ¿no? Por lo menos que el día mantuvieron la compostura, ¿no? Eso está bien, aquí se puede contar mal, ahora lo contaremos. Ese máster, pero verdad que se llevaban bien, que los conozco a los tres, ¿no? Pero siempre nos gustan los cofrades decir que se llevan mal entre ellos, tal y cuanto, ¿no? Si ven en un sitio tan importante, que lo comentaremos también, como fue la Hornacina, pues nos pusieron por ahí un banner, con lo cual es guay, que la Hornacina te anuncie tu máster, eso, todo el mundo no tiene eso, ¿no? Bueno, como ven, tenemos asignaturas raras. Imaginería del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, escultura barroca y patrimonio, catalogación y peritaje y mercado de escultura barroca, restauración, la escultura barroca de la sociedad de la información, foros, portales. Era un programa un tanto raro. Bueno, a nosotros nos gusta hacer cosas un poco raras, ¿no? Tuvimos un Facebook en el que teníamos esta comunidad de indios, de chinos y demás, que era muy curioso, porque esta gente no tiene otra cosa que hacer que estar viendo santos desde la India, ¿no? Porque así ellos tienen ya bastantes santos, ¿no? Claro, tuvimos ese máster, pues también tuvimos algunos libros, ¿no? Por ejemplo, fruto de ese máster surgió este libro, que era materiales docentes. Está libre de disposición en internet, por si a alguien le interesa y quiere contarle cosas a sus alumnos, en el caso que los tenga, pues tuvimos este libro. Ya puse este ejemplo también, que no lo conoce nadie, pero es un pequeño librito que escribí sobre la imaginería de la provincia de Cádiz, ¿no? Era una cosa un poco rara. Está en internet gratuitamente y nadie lo conoce, y nadie lo ha citado nunca, ¿no? Y ya llegaron después los macrolibros de escultura barroca, que les puedo asegurar que dieron muchísimo esfuerzo, pero son 3 magnas obras de miles de páginas relacionadas a la escultura barroca hasta el siglo XXI, ¿no? Hubo un premio también hace mucho tiempo. Siempre diré que uno de los grandes privilegios que he tenido en mi vida ha sido el de poder dar el premio de la Hornacina como especialista, ¿no? Pues fue concretamente en 2015, ¿no? Y lo digo porque uno de los grandes privilegios, porque ese premio, digamos, o el portal de la Hornacina, ha cambiado las pautas de consumir la Semana Santa y la imaginería profesional. Es el sitio más importante. Gracias a ese portal se han cambiado las estructuras sociales, la manera de entender la Semana Santa. Entonces era algo como para mí como muy significativo. Bueno, esta fue la obra en la que yo le di el premio, un poco para que la conozcan. Ana ganó el premio el año pasado
que además estaba con ella cuando le avisaron de que había ganado el premio, estaba con ella en ese momento, ¿no? Y después llegó también el libro que antecede directamente a este, que fue el que presentamos anteriormente en Cádiz, de Imaginarios del siglo XXI, Productos barrocos en entorno 2.0, que era un libro ya que sintetizaba muchas de las ideas que yo les he contado anteriormente y que es la base directa. Si probablemente no hubiese madurado todas estas ideas sobre el conectivismo y la localización en publicaciones como este libro de didáctica de la Semana Santa no hubiese surgido o no lo entenderíamos, ¿no? Me gusta siempre decir, y lo van a entender perfectamente, esto es una cita que saco del libro de Imagineros, que decía que un santo que mueva la devoción es un santo que se gana la vida honradamente. Está ejerciendo las funciones para las que fue creado, tiene un papel activo en la sociedad, que podrá ser realizado en tanto en cuanto sus manos, sus pies y su cuerpo le permitan sostenerse a sí mismo y estar debidamente presentable ante el fiel, ¿no? El santo debe, en el sentido más clásico del término, conmover y adoctrinar a los fieles. Aquel que no sea capaz de conseguir que lo mismo clave la rodilla a sus pies y que le eleve en plegaria, será un santo que ha terminado su ciclo vital. Y esto es interesante, ¿no? Porque a mí me gusta pensar, y esto sorprende mucho cuando lo cuento fuera, claro, fuera normalmente entiende como un santo de madera que no hace nada. A mí me gusta entender una escultura como un ente vivo que hace cosas en la sociedad. De hecho, en nuestra Semana Santa, en nuestras imágenes, los santos de Ana tienen un papel activo en la sociedad, por muy calladitos que estén en su capilla, ¿no? Sí, me gusta poner ejemplos, lo hemos comentado antes, el Ecceomo de Cádiz o en Málaga al cautivo. Es decir, es que cuando llegamos a ver a Málaga al cautivo, desde las 9 de la mañana, por allí pasa el pijo con el maletín, el niño que se está muriendo de hambre, la gitana que está en el bar, es decir, pasa todo Málaga por allí. Es un continuo. Ese Cristo está cumpliendo una serie de funciones sociales que además reaviva el concepto de identidad que yo le estaba contando, ¿no? ¿Por qué es necesario este libro, no? Estas 500 páginas, que si lo piensas es bastante extenso, tampoco, bueno, podemos ver que le he quitado 200, ¿no? Es el primer libro que se publica en estas características, nunca se había hecho un libro de este tipo. Hay libros que enseñan cosas de la Semana Santa de Sevilla, Sevilla se vive muy bien y todo el mundo gira en torno a Sevilla. Pues evidentemente han creado algunos libros que venden la Semana Santa de Sevilla, cuestiones particulares. Nunca se había hecho un libro de estas características. Era necesario profundizar en los valores educativos y por ende identitarios de la Semana Santa, comprender y valorar la Semana Santa. Faltaba un corpus teórico que profundizara en la imaginería actual, en los imagineros, en la Semana Santa, en nuestras relaciones con la Semana Santa a la hora de enseñar. Había prácticamente ya hay una casi total ausencia de publicaciones, ¿no? Queríamos analizar temas transversales. De hecho, en este libro se analizan desde la educación primaria hasta el infantil, bueno, hasta la universidad, es decir, infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Es decir, es bastante amplio porque las realidades educativas en cada uno de esos sitios. Después, ahora veremos que se estudian muchas más cosas, ¿no? Se estudian los patrimonios, los valores didácticos y patrimoniales de la Semana Santa, desde las propias imágenes, los enseres, las casas hermandad, la música, la gastronomía. Es decir, hay una visión bastante amplia de un cuerpo de conocimientos, porque nosotros partimos de la premisa, cuando creamos este libro, de que la Semana Santa enseña por sí misma, seamos conscientes o no. De ahí que yo les contara antes lo de la multitud de inteligentes, ese conocimiento que se está gestionando alrededor de la Semana Santa, ¿no? Algunos condicionantes que tuvo el libro, aparte de que nadie lo quería imprimir, por eso nos tenemos que ir a Ecuador para que nos editen el libro, por eso es difícil encontrarlo en la actualidad. Queríamos analizar los valores educativos y patrimoniales de la Semana Santa, utilizar también la Semana Santa como recurso, es decir, utilizar la Semana Santa para aprender otras cosas. Por ejemplo, la Semana Santa para aprender economía, para aprender matemáticas, para aprender geografía, para aprender historia. Todas esas cosas están recogidas aquí, porque imagínense, por ejemplo, para aprender geografía, ¿no? El tiempo, el clima, las calles, la estructura urbana. De hecho, hay un capítulo que trata algunas de esas cosas, ¿no? Queríamos hacer prevalecer los valores educativos y patrimoniales, que están ahí, todos somos conscientes, porque al final todos queremos que nuestras esculturas estén cuidadas, estén limpias, nuestro patrimonio esté decentable o presentable. Claro, todo eso tiene que ver con la educación, con lo que hacemos, con lo que trabajamos con las personas, ¿no? Si ya nos centramos un poco en la materialidad del libro, si tienen la oportunidad de verlo, para empezar es un libro muy bonito porque está impreso a color, con lo cual ya pocas personas tienen ya el libro a color, y además está impreso no solo a color sino a dos tintas, ¿vale? Se ha impreso en Ecuador, en la Universidad Salesiana de Ecuador, concretamente su editorial se llama Aviyala, o Aviyala, un nombre un poco raro. Han cubierto los gastos totales de este libro, es decir, este libro, hacer un libro como este puede costar 5 o 6 mil euros o más. Incluso los gastos de envío a España, había una voluntad propia que no hemos encontrado en ningún sitio, ¿no? Está hecho en rústica, en cuarta, ya que he dicho, impreso a doble tinta y a todo color, y tiene un prólogo de
de Xavier Merchán, es el director del área de razón y fe de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, ¿no? Su contenido, que ahora lo vamos a desgranar un poco, ¿no? Si vamos bien de tiempo, intentaré no extenderme mucho más. Podemos ver cosas tan particulares como estas, ¿no? Esta imagen la comentaremos después. Bueno, esto para lo he puesto para que vean que está a color y a dos tintas. Fíjense esta imagen, qué interesante, este croquis del Museo Nacional de Escultura, ¿no? Cuántas cosas nos están contando con este montaje, que es la reproducción de un paso de los que conservan ellos en el museo. Ahora lo comentaremos con tranquilidad, ¿no? Es un libro muy grande y como tal ha dado muchos problemas. Estructuralmente se compone de 4 capítulos o de 4 grandes partes con 17 capítulos repartidos en 565 páginas en las que han participado 17 autores, que ya ni recuerdo cuántos fueron, ¿no? El índice, que lo estudiaremos ahora con tranquilidad, bueno, pues tiene un prólogo, tiene un capítulo dedicado a la liturgia. Bueno, vamos a pasar esto, pero lo vamos a comentar uno por una ahora, ¿no? Me interesa un poco que también conozcan que la gran virtud de este libro es las cosas que contamos, porque como habitualmente no se cuenta en ningún sitio, pues claro, tiene que ser bueno porque nadie lo ha contado antes. Es que todo es tan simple como eso, después le gustará más o menos, pero es que nadie lo ha contado antes. Era imprescindible contar un capítulo de liturgia, de la enseñanza de la liturgia en el siglo XXI, que es una carencia que tenemos los cofrades habitualmente, no todos, pero es una carencia generalizada, ¿no? Y al final, este libro queremos que lo manejen, como ha dicho Ana al principio, ¿no? Todas esas personas, educadores de cualquier parte, que tienen que hacer que todos tomemos conciencia de que nuestro patrimonio estará por destruirse. No lo voy a decir la frase latina, pero bueno, si no, después yo se la digo en petit comité. Para cualquier persona que se dedica a la educación, interesada, eso es lo que, el objetivo de este libro es que todos seamos capaces de salvar ese patrimonio, ¿no? Claro, la liturgia es parte de nuestro patrimonio y es importante, ¿no? Y ahí está la belleza de la liturgia, aunque claro, también a la propia Iglesia le importa poco, porque de hecho ya tuvimos el Concilio Vaticano II que arrambló con la gran tradición litúrgica que teníamos, ¿no? Pues esto es todo lo que se cuenta en este primer capítulo, un poco todo lo que es la comprensión intelectual del propio ciclo de la Semana Santa. Bueno, son imágenes del capítulo donde se van explicando diversos actos cuaresmales, desde el carnaval hasta la venida del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Entrando en materia, en el primer bloque de los 4 que tiene, ¿no? Alberto Ortiz Carmona es una persona joven, pero que escribe maravillosamente bien, ¿no? Y hace un análisis particular de cómo, a nivel general, la Semana Santa, que queramos o no queramos, está enseñando muchas cosas, ¿no? Y yo les he puesto un ejemplo, no sé si conocen esta obra, que es una dolorosa, un busto de Pedro Roldán, de un museo de Berlín, pero en los comentarios aquí hay muchas cosas que leer, ¿no? ¿Vale? Recuerda más a la hija que al padre, aunque en 1710 ya había alcanzado el abandonar el taller. Es decir, aparte de, bueno, iba a decir un término, los frades, qué bonita es, qué maravillosa, me siento totalmente identificada con la fe, tal y cuanto. Aquí hay cosas, si analizamos esto desde el punto de vista cualitativo, aquí se pueden analizar muchas cosas. Claro, estamos aprendiendo directamente por medio de esa imagen. Esos comentarios en las redes sociales, debidamente privados, ¿vale?, hacen que las personas sean mucho más cultas. Por eso es lo que nos plantea Alberto Ortiz Carmona, ¿no? Y de hecho estas son imágenes de su capítulo, ¿no? Esto que están viendo es el palio de la Trinidad de Málaga, que este año, bueno, que fue el sábado pasado, se presentó ya terminado con la pambalina rodada por dentro y por fuera. Pero claro, de repente Joaquín Salcedo nos canta, esto es una seda, no es, esto es el cuadro original y esto es una seda bordada con hilito 1 a 1. No hay nadie en Andalucía que sea capaz de hacer esto, ni en Sevilla ni en ningún sitio. No hay nadie capaz de hacer esto, nada más que de este grado de realidad. Solamente se ha conseguido, lo ha conseguido él, después de tirar mucho trabajo a la basura, porque es que esto no es capaz de hacerlo nadie, conseguir estas sedas que parecen tapices, ¿vale? Claro, la gracia de esto está que, viendo esto, a nada que nos informemos, pues de repente tenemos la Sagrada Familia de Murillo y tendremos relaciones con la historia del arte, estaremos aprendiendo. Todas estas cosas son las que cuenta Alberto, ¿no? Y después nos pone, por ejemplo, este ejemplo, que me parece muy interesante. Esto puede ser cualquiera de sus altares de culto de sus cofradías, ¿no? Con la gracia de que la cofradía del pobre de Belén Málaga se montó, pues creo que recordar que será el altar de Ánima, supongo, ¿vale? Se monta todo esto con su relojcito, con no sé en cuánto, con la tiara, el Cristo por aquí, la cruz, con la copa, con los materiales que se están pudriendo, y hicieron un folleto informativo, ¿vale? Para que cualquier persona fuese capaz de identificar lo que estaba pasando aquí. Claro, pues evidentemente imagínense los valores didácticos que esto tuvo en su momento y que sigue teniendo, porque de hecho todos seguimos aprendiendo porque lo estamos viendo. Pues todas estas cosas son las que se cuentan en ese capítulo. Tengo muchísimos ejemplos, ¿no? Como los cofrades nos gustan las cosas raras y nos gustan las cosas rancias, ¿no? Pues ya, imagínense, esto creo recordar que era en Córdoba,
¿por qué está aquí? ¿Qué significa? ¿Qué si la corona? ¿Qué si la muerte? ¿Qué si la cadena? Pero es que estamos enseñando muchísimas cosas, directas o indirectamente, para los cofrades, porque evidentemente esto cualquier persona que no sea cofrade le va a llamar la atención, con lo cual, aunque tú no quieras, salvo que hagas esto, se va a producir el proceso de aprendizaje en torno a esa imagen. O estas cosas tan raras que a mí me fascinan, ¿no? Los cofrades nos gusta la madera dorada y el pan de oro, y mientras más bueno mejor, 23/4 a ser posible, porque además está un dorado mucho más bueno. Pero nos encontramos estas cosas fascinantes, ¿vale? Esto es el lazareno que recordad de Carmona, del Ocampo, ¿vale? Con un paso de corte contemporáneo y hecho además con materiales de la tierra. Una cosa rarísima. Hay muchas personas que se escandalizarían, dirían que esto no tiene cabida en la Semana Santa. Todo tiene cabida en la Semana Santa, ¿no? De hecho, esto está saliendo a la calle, ¿no? Aquí hay un planteamiento estético que nos habla de la modernidad, de la contemporaneidad, del uso de materiales de la época, que nos sitúa en otro contexto diferente, ¿no? Claro, aquí estamos aprendiendo muchas cosas, de eso que yo le decía del gusto que se difunde para ver, etcétera, ¿no? O esto, por ejemplo, que no sé si lo conocen, ¿no? Es Jesús condenado, esto es una cofradía de Cáceres, Badajoz, por ahí. Claro, es que probablemente Cristo cuando se fue crucificado, probablemente no, seguro, fue así, se sabe que fue con el travesaño superior de la cruz, fue así como realmente se produjeron los acontecimientos. Claro, ahora que tengamos un poco de curiosidad vamos a buscar sobre esta imagen y nos vamos a documentar, ¿no? O pasajes iconográficos diferentes, como estos que tienen por aquí en nuestra tierra, que por ejemplo en Málaga no los tenemos, y a mí siempre me llama mucho la atención esa riqueza iconográfica que podemos tener aquí en Cádiz, San Fernando, que podemos tener, por ejemplo, en el Levante español, ¿no? Por cierto, una reivindicación que tenemos hace mucho tiempo. Yo también pienso que la imagen del siglo XXI es arte contemporáneo, ¿no? No me puedo contener hacia siempre el llamamiento, ¿no? Como teníamos capítulos para todos, pues si empezamos por la educación infantil, pues tenemos 2 capítulos de infantil, primaria, secundaria. Estos son muy interesantes porque en educación infantil y en primaria, los alumnos obligatoriamente por el currículum tienen que aprender el entorno más inmediato. Y esto tampoco me canso de decirlo, es que nuestro entorno más inmediato hay cofradías y santos. Lo que tenemos que enseñar por lo que hay. Ya no es una cuestión de que creamos o no creamos, es que hay otras muchas más cosas, pero en un pueblo pequeñito es lo que hay, ¿vale? Entonces, claro, era importante recoger toda esta idea, ¿no? 3 conceptos: educación formal, no formal, informal. Informal es el conjunto de cosas que aprendemos en cualquier sitio sin darnos cuenta. Lo que estamos aprendiendo aquí ahora mismo sería la educación informal, ¿no? Claro, hay muchas personas que están en contra de esto, yo lo estoy mostrando aquí, ¿no? Pero esto hace que comprendamos mejor nuestro sentimiento de pertenecer a una comunidad, ¿vale? Y no hay nada malo de que una familia que no crea en esto participe ahí. ¿Por qué? Porque lo que estamos comentando es al final los valores identitarios de nuestra tierra, que en este caso son de corte cofrade, ¿no? O sea, aquí se realizan, por ejemplo, cosas muy curiosas que desconozco que aquí se están produciendo, ¿no? En Málaga, por ejemplo, sé que en otras ciudades sí, se creó el Consejo Escolar Cofrade y las escuelas cofrades, y hay un sitio específico que es los cofrades de Gamarra, que organizado en diversos consejos escolares cofrades, pues están promoviendo la cultura andaluza, los valores identitarios andaluces por medio de la Semana Santa, ¿no? Bueno, aquí explica un poco cuáles son los fines de los cofrades de Gamarra, con un colegio privado religioso de Málaga: fomentar el sentimiento de vivencia y cultura cofrade entre los alumnos del colegio, profundizar en los valores tradicionales de la cultura religiosa popular malagueña, fomentar la educación en los valores, de la cual establecer relaciones recíprocas de respeto, cooperación, colaborar estrechamente con el centro educativo. Esto es interesante porque al final, por medio de este tipo de actividades, lo que pretendemos es perpetuar esa riqueza tan grande que hemos heredado a lo largo del tiempo. Supongo que estarán de acuerdo conmigo, pero no se puede nunca conservar lo que no se conoce desde dentro. De ahí el comentario de esa señora que presentaba el telediario: es que le queda muy lejos la realidad cofrade, ¿vale? Solamente yo a mis alumnos trabajan continuamente fiestas locales de Andalucía, porque es la única manera que sepamos comprenderlas desde dentro. Si no entendemos las fiestas de dentro, nunca seremos capaces de conservarlas, si no somos partícipes de ellas. En este caso, en la misma línea anterior, Luis González Ñeco, que por cierto son chavales, Luis tiene 20 años, escribe un capítulo maravilloso. El libro tiene gente muy conocida, muy famosa, con gente que no los conoce nadie porque son estudiantes de educación primaria o de educación infantil, que son capaces de crear grandísimos textos científicos, ¿no? Pues Luis González Ñeco, en la línea de lo anterior, hace lo mismo. Analiza un poco la presencia de la Semana Santa, de la cultura andaluza en el currículo, ¿no? El currículo es ese documento oficial que nos gobierna todo, ¿no? Y dicen cosas como, y tenemos que cumplir: conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y de España, comprender y valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestra tierra. Es que las leyes obligan a esto, por lo cual los coles que no quieren hacerlo están incumpliendo el currículum directamente, ¿no? Bueno, puede poner, por ejemplo, diversas actividades para trabajar la Semana Santa en educación primaria y de nuevo en bachillerato, ¿no?
Lo de bachillerato es muy interesante porque la Semana Santa, la cultura andaluza, se utiliza para decorar los libros de texto. Supongo que lo recordaréis, o lo habréis visto continuamente, primero que aparecen siempre lo mismo, aparece el cachorro, el gran poder, la Macarena, la Virgen del Rocío del Monte, y dejen de contar, y se utilizan siempre para ilustrar otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto es una crítica que habría que hacer a esos libros de bachillerato y analizar, estudiar la Semana Santa por sí mismo. Lo que están viendo, esto es Manuel Toledano, es un trono que ha hecho, esto lo está haciendo pocas personas en España, están haciendo una cosa de este nivel de talla, de calidad, de profundidad y sobre todo esta talla carnosa, muy difícil encontrar a alguien que la haga, ¿no? Hay un capítulo, por un poco más rápido, pero esto es importante, ¿no? Rubén Sánchez Guzmán, que tiene una cabeza privilegiada y especialista en escultura barroca, tiene para él solo en el libro como 100 páginas, ¿no? Entonces tiene como un librito dentro del libro, pero es que él fue el encargado de hacer la didáctica de iconografía. Claro, tuvo que dar una explicación desde antes, durante y después de la Pasión para comprender cosas tan raras como lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un paso de la huida a Egipto, ¿vale? Que a nosotros nos queda como muy lejos en este contexto, pero esto es algo habitual, por ejemplo, en Levante, ¿no? Para que vean ese capítulo tan bestial, trata la infancia de Cristo, la vida pública de Cristo, el ciclo de la Pasión, la despedida, la entrada en Jerusalén, el cenáculo, el huerto de Getsemaní, la negación y el arrepentimiento de San Pedro, el proceso religioso, el proceso político, la flagelación, la coronación de espinas, el ece homo, bueno, hay más, ahora volvemos hacia atrás. La sentencia, el lavatorio de Pilatos, Jesús cautivo, Jesús de Medinaceli, que es una iconografía específica llamada malentendida, la vía dolorosa, la iconografía del Nazareno, Cristo camino del Calvario, Cristo con la cruz, las 7 palabras, la agonía, la lanzada, el Cristo muerto de la cruz, los 4 clavos, el sol y la luna, la tumba de Adán, el descendimiento, la piedad, María al pie de la cruz, el retorno del Calvario, el santo entierro y el sepulcro de Cristo, bueno, Cristo yacente, la alegoría, las alegorías de la cruz, las representaciones de la muerte, la glorificación de Cristo. Claro, es que se hace imprescindible también que conozcamos todo esto, ¿no? Son pasos alegóricos que se conservan en algunos sitios. Esto no es la resurrección de Cristo, es la transfiguración. Claro, es que la Semana Santa nos permite comprender nuestra realidad social. Esto en Andalucía es muy raro, ¿no? Nuestras cosas no se dan por aquí, ¿vale? Cosas como esta, ¿no? Esto es un Cristo que está en Antequera, esto es los antecedentes de los Cristos despojados y los Cristos de humildad y paciencia. Esto es un grabado del siglo XVI. Esta es una obra de una escultura antequera de 1653 de Juan Bautista de Castillo, ¿vale? Pues estas cosas, esta foto es muy interesante, muy didáctica. Si yo les preguntase a alguno de vosotros esta imagen que representa, ¿sabría decirme lo que es? ¿Alguien se atrevería a mojarse y decir esto que está representando? Un poco... ¿sabes? ¿Alguien sabe decirme esto qué es? Es rara. Ana, la toca a ti en calidad de creadora de santo. Nadie se atreve. ¿Qué nos parece? A simple vista que debería ser volver un cautivo, aunque no tenga la mano atada o algo por el estilo, ¿no? ¿Y un orfeón del huerto? Podría serlo. De hecho está cerca de ese momento, pero ¿por qué no podría ser una oración en el huerto? Tal como no está. Porque está con una espina. Pero claro, aquí está el problema. Los cofrades, que hay veces que no somos tan cultos como debiésemos, esto es la iconografía rarísima del despedimiento. Despedimiento. Se conservan muy pocas cosas de estas. No es el encuentro de Cristo y la Virgen en el camino del Calvario. Esto es antes de que Cristo se produzca en la última cena y todo el huerto y demás, justamente esto sería la escena anterior, se produce un despedimiento con la Virgen. Es una iconografía rarísima, ¿vale? Y ya está. Y antigua, una cosa rancia, antigua, ¿no? Claro, ¿dónde está el error? Que los cofrades mal entendidos a este pobre le han plantado la corona de espinas. Entonces que la imagen no se entiende. O sea, de hecho, lo acertado sería decir que está cerca del huerto. De hecho, era de las opciones que había, era la más correcta de todo, porque es que realmente es cierto, está cerca del huerto, está más o menos para llegar a ese proceso, ¿no? Claro, podemos aprender el error, ¿no? Que esto es lo que a mí me interesa de este capítulo, para que tomen conciencia, porque es importante esta didáctica de la iconografía religiosa, ¿no? ¿Vale? No, tenía muchas más, caso eso lo tengo más. Yo conté alguna cosa de utilizar prácticas, por ejemplo, para geolocalizar la Semana Santa. Bueno, esta es la imagen trágica, no sé si en Cádiz no pasó. Lo que están viendo es el 12 de mayo del 31 en Málaga, la quema de conventos e iglesias. Y cada uno de esos fuegos es un convento o una iglesia ardiendo, ¿no? Pues ya deberíamos aprender de estas cosas, ¿no? En mi capítulo, que cuento muchas cosas, por ejemplo, esto es como está hecho la escultura de Pedro de Mena, ¿vale? Y además nos habla, si la vemos por debajo, vemos las tablas ensambladas, los diferentes cortes de la madera. Aquí se pueden aprender muchas cosas y hay que afinar realmente, ¿no? Aquí tienen cosas, por ejemplo, cómo analizar una escultura, ¿vale?
pues podemos ver qué tipo de bulto es que se sale. Pongo aquí una ficha que yo recojo, pues no habla de los demás para analizar. Fenómenos como este que estamos tan curiosos, ¿no? Esto es la Semana Santa de Miami, ¿vale? Es la Macarena de Miami, pero cuando estuvo en Sevilla la presentaron en Sevilla, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, pues al final también esta iconografía nos permite estudiar lo que yo le decía, la geografía, la historia. Nos interesa poder enseñar geografía por medio de la Semana Santa, ¿no? O estos santitos pequeñitos que están, creo que en Puerto Real, ¿vale? Que tiene una iconografía rarísima, ¿vale? O por ejemplo, un caso que yo les he puesto anteriormente, José Ignacio Hernández Redondo, que era porque se ha jubilado hace unos meses, conservador del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Lo de Valladolid sería la pesadilla de cualquier cosa de andaluz. No sé si conocen el caso y por qué, pero es que la mayoría de los pasos están en el Museo de Escultura de Valladolid y ahí no tienen ningún problema de salimos o no salimos, porque hay una persona del museo que mira al cielo y dice si salimos o no salimos, y ya no hay más que hablar. Es que ya se acabó todo. Es decir, el conservador del museo dice que si sale o no se sale, ya da igual que digan que no va a llover dentro de 2 minutos, es que no se sale. Entonces esto es un fenómeno muy interesante, ¿no? Claro, estamos en el Museo Nacional de Escultura. El Museo Nacional de Escultura, teniendo este conjunto, este grupo escultórico, pues nos hacen estas cosas didácticas y nos enseñan de composición, de educación espacial, de arquitectura. Claro, estamos aprendiendo muchas más cosas. De hecho, si yo le pongo solo la maquetita, pues a lo mejor alguien no sabrá decir que esto es un traslado o el depositando Cristo muerto. Sí, pero podemos hablar de composiciones, de anatomía. Claro, es que si toman conciencia, hombre, que la Semana Santa nos puede contar muchísimas cosas. Eso también es la pesadilla de cualquier cofrade andaluz, ¿no? Contar nuestra cofradía a 4 ruedas, ¿no? Tenemos este tipo de materiales que son muy interesantes, ¿no? El Museo Nacional de Escultura, que nos explica cómo son los pasos, cómo son los contratos que se hicieron. Son materiales educativos que son bastante interesantes, ¿no? Antonio Jesús Pinto Tortosa hizo una propuesta de aprendizaje-servicio, es decir, digamos una aplicación real para aprender Semana Santa, con un debate de la problemática que tiene, etc., ¿no? Pongo estas imágenes también para cómo la Semana Santa se construye ahora, por ejemplo, por medio del cine, la influencia que ha tenido, que fueron las cosas que analizaba este escultor, ¿no? Claro, sin irnos más lejos, por ejemplo, Rafael Ripoll, que es un especialista de aquí de Cádiz, él hizo una propuesta para aprender la historia de Cádiz y la historia de la economía local por medio de la Semana Santa, y en este caso analizando los itinerarios de las propias procesiones por los sitios en los que se pasan, por los palacios que están, los comercios que están, los comercios antiguos, y es bastante interesante cómo podemos aprender historia económica por medio de la Semana Santa. Ya va quedando poco, por no extenderme mucho en ese sentido, ya va quedando poquito, ¿vale? Tenemos capítulos raros, como nos gustan las cosas raras, pues Lidia García Garrido, que era una chavala que estaba haciendo oposiciones de policía, de repente se impregnó de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la Semana Santa, y es muy interesante porque además supongo que les pasará igual que nosotros. Normalmente ponemos policías en la procesión que no tienen ningún tipo de... no comprende lo que allí está pasando. Entonces empiezan los follones de la bulla, que no queremos que la policía nos eche para atrás, ¿no? Pero claro, es que esto de la policía es un fenómeno muy interesante. Y desde el punto de vista didáctico, ¿por qué este Cristo lo llevan estos policías? ¿O por qué el ministro, secretario, no sé qué, está en Málaga delante de Jesús el Rico, que es será el director general de la Policía Nacional, ¿vale? Claro, estas relaciones también son parte de este proceso educativo que yo les quiero contar, ¿no? O cómo, por ejemplo, a una virgen en Málaga se le pone una medalla de la ciudad o la medalla del cuerpo de la policía, porque estas cosas eran necesarias estudiarlas porque nos permite comprender realidades que están ahí. Esto es hablar de política, es hablar de geolocalización, de geopolítica, etcétera, ¿no? Hay un capítulo muy interesante, en este caso de Encarnación Cambil, que habla de los valores patrimoniales de la propia Semana Santa, ¿no? Porque aquí lo tienen. Reconozco que tengo debilidad por él porque su fenómeno me parece maravilloso, es decir, como a nivel social, las redes sociales, lo que ha provocado, el cambio que ha provocado, es algo inaudito en la historia de la imaginería profesional, ¿no? El plan de protección del patrimonio inmaterial da una serie de categorías que son, por ejemplo, las manifestaciones musicales, las fiestas, las tradiciones, las creencias rituales y festivos y otras prácticas ceremoniales, como el torneo. Todo eso hace que se justifiquen esos valores patrimoniales de la propia Semana Santa, que superan, por supuesto, en muchísimo los valores religiosos. La Semana Santa es algo mucho más grande porque es algo identitario en el siglo XXI y lo fue anteriormente así, ¿no? Esta foto puede ser la foto de cualquiera de sus casas con las túnicas de la salida del día de la procesión, ¿no? Y llegamos a un capítulo que tengo que reconocer, lo he dicho antes en Petit Comité, que me parece envidiable. María Luisa Hernández Río, que además es compañera de departamento, hizo un análisis bestial de cómo podemos aprender por medio de la gastronomía y la Semana Santa, ¿no? Claro, y aquí tiene que ver mucho de nuestra propia tradición. Y en algún momento del capítulo dice, esos platillos de mi madre,
¿no? Claro, de repente estaba difundiendo todo lo que es el ideario de la cultura andaluza, ¿no? La gastronomía, que es patrimonio inmaterial, como era la dieta mediterránea, cocina práctica de Cuaresma, manera de preparar los platos, vigilia de vigilia. Claro, aquí un rico patrimonio. O sea, no solo estudió esto, les pongo esto porque estudió cosas, estudió cosas de la época moderna. Esto es tiene que ver con un grabado del siglo XVI. Claro, y de repente la comida se convirtió en un medio importantísimo para comprender las fiestas, la tradición, además degustándola en ese sentido, ¿no? Y además analizó diversas realidades. Estos son los famosos huevos de Pascua de Rusia, que le pidió además en el tiempo que estaba haciendo este texto. O en el caso, claro, esto que estamos viendo, esto es Picasso. Picasso representando a Doña Cuaresma. Qué curioso, ¿no? Y que la representación tradicional de la Cuaresma en contra de Don Carnaval, ¿no? Que de eso sabéis mucho por aquí, ¿no? Bueno, recoge algunos de esos platillos de su familia que siempre estuvimos viendo, ¿no? También se analiza la importancia de los artesanos, de los maestros en el libro. Y para esto, ¿qué podemos aprender de la cultura andaluza, de la historia, de la geografía, de la economía, por medio de estas cosas? Esta historia, la redención de Málaga, el problema iconográfico, aprendemos de botánica, ¿vale? A los cofrades, a los sevillanos, están deseando que salgan los negritos a la calle para contarnos las flores que llegan, porque además es algo como excepcional. Bueno, pero al final dejamos de aprender botánica y muchas cuestiones relacionadas. Aprendemos de madera, aprendemos de talla, tenemos un retablo terriblemente barroco con un techo de capilla de tanatorio, fúnebre. Bueno, pues también no tienes por qué ser la esperanza de Triana, tienes que tener buen gusto en ese sentido, ¿no? O cosas tan maravillosas como este tipo de ánforas, ¿no? O este tipo de patrimonio que nos hablan de la manera de organización de los talleres, de la economía, de la labor de la mujer, Joaquín Salcedo con el manto de la Trinidad, ¿no? Claro, como es un libro raro, pues nos faltaban cosas. Y una de las cosas que nos faltaba, un fenómeno que se produce en muchos sitios, pero particularmente en Málaga, ¿no? Y entiendo que aquí en Cádiz también habrá sitios donde las casas hermandad tienen un peso particular, pero es que en Málaga el fenómeno es muy interesante. Vamos a poner alguna imagen para que vean los famosos tingrados de Málaga, donde salían las cofradías en los años 40, 50, con alguna todavía sigue saliendo los tingrados, ¿no? Y teníamos este tipo de cosas. Esto era horroroso, porque caía el agua de aquello en Málaga, por ejemplo, el caso paradigmático de la cofradía del Huerto, que le ha caído todo el agua del mundo posible, ¿no? Entonces llegamos a esto. Esto es muy interesante porque, para empezar, donde se coloca una casa hermandad de Málaga se regenera todo el tejido social que hay alrededor. Claro, eso ya da por mucho que interesar, pero es que las propias casas hermandad hacen talleres educativos, tienen programas didácticos, tienen programas de inserción laboral, van a los colegios, ven las casas hermandad. Claro, es que todo este fenómeno se condensa en un espacio que a priori no estaba preparado para tal, ¿no? Y ya para terminar el libro, ahora sí, todo lo que yo quería contar, como no, ¿no? Tiene que haber un capítulo para la música cofrade, porque además es un género particular y los músicos son particulares. No hay nada más sectario que los miembros de una banda de música, de una cofradía o de cualquier ente, ¿no? En este capítulo se analizan cosas tan particulares como los valores educativos de las crucetas musicales, que nos aprenden mucho. Al final, esto nos está diciendo cómo se organiza la ciudad, cómo nos movemos por la ciudad, con lo cual aquí podemos de nuevo hablar de la economía, de la sociedad. Pues estas cosas, y ya para ir terminando, son todas las que componen este libro. Bueno, lo ha leído ya Ana. Me gusta recogerlo porque empieza cuando yo escribí la introducción del libro, terminé diciendo que este libro sirva para que los maestros, profesores y educadores de cualquiera de los ámbitos formales, no formales y informales tengan entre sus manos una herramienta contra la que luchar contra la ceguera artística y los fanatismos. Nuestro momento fue de darle vida a estas páginas. El vuestro empieza ahora. Cada santo, cada Cristo, cada Virgen, cada manto, cada palio, cada trono y cada partitura musical que consigamos salvar el día de mañana habrán merecido las horas dedicadas a estas páginas. A todos los que salvaréis nuestro patrimonio, muchas gracias, ¿vale? Sin más, espero que esta pequeña aportación que hemos hecho les resulte interesante y que por lo menos sepan que existe un sitio donde podamos acudir para conservar nuestro patrimonio y nuestra Semana Santa y comprender esos múltiples valores educativos. Muchísimas gracias a todos y a todas. O algo, si hay alguien que quisiera hacer alguna cuestión, por supuesto, respondemos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aprovecha Antonio, que hoy está aquí con nosotros. Que se nos va. Si no, responderemos por las redes sociales, ya que hemos hablado del colectivismo, también responderemos por las redes sociales.
Bueno, voy a hacer ya que estoy de gala en gala. Pues entonces simplemente agradecerle a todos su presencia, agradecerle a Antonio y a Ana que nos han acompañado y bueno, poco más que nos quede en la cabeza las palabras que Antonio nos ha dado, que hoy nos ha enseñado bastante. Simplemente deciros que el libro ha traído Antonio unos cuantos, están aquí a la venta al precio de 20 euros, solo hay unos poquillos, tanto de traer. Y bueno, nada, muchas gracias a todos.